Amigos, ¿cómo están? Saludos para todos y bienvenidos a La Huella Guitar. Son muchas las ocasiones en las que modificamos continuamente la ecualización de nuestro amplificador o pensamos en comprar nuevo equipo como pedales, pastillas, etc., cuando a veces la solución está mucho más cerca, en los controles de nuestra guitarra. En este vídeo vamos a ver 5 maneras de mejorar nuestro sonido, nuestra ecualización en los solos de guitarra, a la manera en la que lo hacen los profesionales, utilizando nuestro control de volumen, control de tono y selector de pastilla, para así no andar pensando constantemente en renovar nuestro equipo y en cambiar esa ecualización. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar con todo un clásico, como es, a la hora del solo, cambiar nuestra pastilla, nuestro selector de pastillas, a la posición del mástil. La razón, que esa ecualización que tenemos habitualmente buscada para nuestros potentes acordes de quinta, para tocar en cuerdas graves, pues no se corresponde para nada con el registro agudo de los solos, algo que hace que suenen muy chillones. Es posible que nuestra configuración, ecualización en el ampli para tocar ritmos, habitualmente en esas cuerdas graves, pues no nos guste llevada al registro más agudo, al registro de los solos, ¿no? Por ejemplo, podríamos escuchar en esas cuerdas graves un sonido que de alguna manera definiera bien las notas, que lo entendiéramos bien, pero que sin embargo en ese registro tan agudo pues no nos guste tanto, ¿no? Así que es fácil la idea de simplemente que nuestro selector de pastillas funcione para los solos en la posición del mástil, con ese sonido más nasal que tiene, más grave, ¿no? En este caso. Y cuando pasamos a nuestros ritmos, pues volver a ese sonido de la pastilla agudo, más actuando sobre las cuerdas graves, ¿no? Podrían pasar al revés también, ¿no? Que por el estilo de música que toquemos utilicemos nuestra pastilla de graves para los ritmos. Y que lo que queramos sea pues que haya una especie de contraste también en nuestro solo, ¿no? Por ejemplo, bajando la pastilla agudo. Evidentemente con un sonido más delgado y más fino ahí, pero que también generaría pues esa diferencia con respecto a los ritmos. Por supuesto, hay más opciones para corregir esto, desde utilizar un pedal con una ecualización diferente a la hora de los solos, utilizar pedaleras con programas distintos, o por qué no, buscar una configuración en el ampli que se pueda prestar tanto a ritmos como a solos. Vamos a ver un segundo punto en el que habitualmente los profesionales utilizan ese selector de pastilla prácticamente a cada lick del solo. Habrás visto a guitarristas que cambian varias o muchas veces su selector de pastillas de posición dentro de un solo. La razón de esto es que buscan un contraste, es decir, que no nos suene todo el solo todo el rato igual, con la misma ecualización, algo que puede agradecerlo el oído, ¿no? Ya que da esa sensación de que entre una guitarra con un sonido diferente. Y algo que puedes hacer también, pues desde guitarristas como Ritchie Blackmore, que prácticamente lo hacían a cada lick, a llevarlo a diferentes secciones del solo. Con las diferentes posiciones del selector de pastilla, voy a utilizar la 1 y la 5, pues creamos esos contrastes en los solos, ¿no? De pasar ese sonido agudo de la pastilla del puente acto seguido con esa pastilla al mástil, conseguir ese sonido más grueso, un poco como respuesta al anterior, ¿no? Podemos buscar esos sonidos que vayan dando la sensación de que entre otra guitarra con otro sonido diferente y no ser, pues en ese caso, que no suene todo tan monótono, ¿no? De agudos. Otra gran razón para mover nuestro selector de pastilla en medio de un solo es por las técnicas que estemos utilizando. Cada técnica pues responde muchas veces mejor con una sonoridad diferente y eso nos lo va a poder apañar de alguna manera el selector de pastillas. Dependiendo qué técnica estés utilizando en un solo, pues así deberías utilizar tu selector de pastillas, ¿no? Algunas técnicas se vienen asociadas a una determinada pastilla, por ejemplo los armónicos
Lo que estoy haciendo ahora con la púa, pues vienen más asociados a ese sonido agudo de la pastilla de agudos que al sonido grave, que va a costar más escucharlo, ¿no? En este caso va a perder fuerza y va a perder ese agudo precisamente, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Técnicas como el palm mute, que podemos utilizar también en un solo, van a ganar también fuerza en esa pastilla de agudo, ¿no? La pastilla de graves va a hacer que suene el sonido muy nasal y va a perder ese... No es que no se pueda hacer, ¿no? Pero va a perder normalmente ese punch que le da el apoyar la palma de la mano ahí. Así que hay que vigilar siempre eso, ¿no? Es dónde está ese selector dependiendo del tipo de técnica que utilicemos, ¿no? El tapping, pues podemos probarlo de las dos maneras. Seguramente lo tenemos más asociado a la pastilla de agudos, aunque podríamos hacer cosas melódicas con él. Con el sonido más cálido de la pastilla del mástil, ¿no? Es elegir, ¿no? Dependiendo del momento, el tipo de pasaje que estemos haciendo, pues querremos que tenga ese sonido más de la pastilla de agudos o del mástil, ¿no? Siempre buscar la técnica más adecuada, ¿no? Los double stops, cuando los hacemos, están también más asociados a una pastilla de agudos que a la de graves, ¿no? Seguramente. Así que la pastilla que elijamos nos va a hacer tocar de una manera distinta también, ¿no? Otras técnicas como el barrido, pues podemos, depende de lo que busquemos, pues podemos probar de ambas maneras con sonidos muy distintos, ¿no? No es que no se pueda hacer cualquier técnica probando las diferentes pastillas, sino que cada una pues va a llevar un poco un sonido. Para nuestro cuarto punto hemos dejado el control de volumen de la guitarra, un control que dependiendo de donde esté no solo va a alterar el volumen de esta, sino también la ecualización, algo que nos puede venir muy bien pues para sacar diferentes sonidos a la guitarra. Dependiendo del tipo de solo y del contexto de lo que haya detrás, no necesitamos tener todo nuestro volumen arriba, ¿no? Por ejemplo, solos en los que la parte de atrás sea más tranquila, pues podemos bajar ese volumen para conseguir quitar un poquito de la estridencia de la pastilla de agudos, por ejemplo, ¿no? Al bajar el volumen es fácil que bajemos también esa ecualización. Que si la tenemos subida hasta arriba, pues vamos a notar, como digo, ese brillo, y lo podemos recortar pues bajando un poquito nuestro volumen y buscando ese sitio donde buscamos un sonido determinado, quizá más cálido, sin tener que pasar por la pastilla de grave, ¿no? Hay que mirar dónde nos suena bien, probar. Por ejemplo, yo estoy ahora en el 6, 7, ¿no? De esa manera podemos acercar a otros estilos también más bluesis, por ejemplo, bajando nuestro control de volumen. En este caso ya con la pastilla de graves encontraríamos ahí ese sonido ese control nos va a dar ahí la posibilidad de tener diferentes sonidos y dependerá mucho de lo que haya por detrás, ¿no? Si es una parte más tranquila o no, cuando queremos buscar ese volumen entero, o si por el contrario ir recortando. Para nuestro punto número 5 hemos dejado los controles de tono de la guitarra, algo muy importante, ya que por supuesto pues van a alterar mucho esa ecualización final de lo que tocamos. Bien utilizados nos van a dar la posibilidad pues de crear bastantes contrastes también dentro de los solos, ¿no? Y de tener, como decimos, esa posibilidad de hacer que nuestra guitarra suene un poco diferente. El control de tono de nuestra guitarra puede resultar muy eficaz también en los solos, ¿no? Podemos encontrar con el tono subido hasta arriba la diferencia de cuando lo vamos bajando, ¿no? Por ejemplo, 2 o 3 puntos menos tendríamos como ese sonido, ese brillo se va retirando. Imagínate eso bajado, por ejemplo, hasta abajo. La cantidad de gamas y posibilidades que tenemos que muchas veces pues no usamos pues, en favor simplemente del selector de pastillas, ¿no? Pero dentro de la misma pastilla, fíjate las posibilidades que tenemos ahí. Recortando ese brillo quizá excesivo que tenemos muchas veces en la pastilla agudo.
jugando ya con el control de volumen, pues vamos a tener muchísimas más posibilidades también, ¿no? Recortando ambos, pues podemos sacar sonidos muy distintos, ¿no? Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo. Ya sabes, cada vez que llega la hora de hacer un solo, recuerda que tenemos a mano un montón de posibilidades, más allá de tener que modificar nuestro equipo, nuestra configuración del ampli, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.